Padre mío, Padre amado. Vengo una vez más, Padre, delante de tu presencia, Señor. Oh Padre, pidiéndote perdón, ¿verdad? Cada uno de nosotros, porque a veces pecamos hasta con el pensamiento. Pero qué bueno que en esta noche, poderoso Dios, vamos a escudriñar de tu palabra, de lo que a usted le encanta que sus hijos estén en los negocios suyos, Padre. Y en esta misma noche, Padre, dele, Padre, esa sabiduría, Padre, espiritual, Padre, al pastor, Señor, para que usted le ponga, Padre, en sus labios, Padre, lo que verdaderamente el pueblo de Dios necesita, Padre, que no sea palabra, Padre, de emoción y de su carne, sino que sea usted, aleluya, en esta noche, como toda la noche, poniéndole en sus labios palabra de edificación para el pueblo de Dios, Dios mío. Bendícelo a él y a su descendencia. Guárdalo, Señor. Y si está falta de alguna necesidad, Padre, solo tú, Jehová, lo sabe. Padre, ayúdalo, suple, Padre, y síguelo ayudándolo, Señor, y sigue dándole, Padre, mucha sabiduría de lo alto, porque sabemos y entendemos, aleluya, que ese varón de Dios no se queda, Señor, con lo que sabe, sino lo esparce, y eso es lo que usted quiere, que su pueblo también se nutra, y es una persona, ¿verdad?, que los esparce, aleluya, para que los otros, como dice la palabra, da por gracia, aleluya, lo que por gracia él ha recibido, lo está esparciendo, Señor. Síguelo ayudándolo, síguelo bendiciendo de una manera especial, Padre. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amén, amén, amén. Dios bendiga a cada uno de los que han entrado. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la clase número 20. Estamos hablando acerca de la tribulación. Y hemos hablado ya bastante acerca de cómo, cuándo, por qué, cómo es que las semanas de Daniel, las 70 semanas de Daniel se están cumpliendo, cómo es que las profecías se han cumplido hasta el punto que ya solo nos queda ver el rapto de la iglesia, en el cual primero Dios podamos participar todos. Y también estamos hablando ahora, hemos hablado, perdón, de la gran tribulación, que es la que va a suceder cuando la iglesia se vaya, que va a atacar o va a tener más que todo la iglesia que se queda. Porque recuérdese que hay dos iglesias, la visible y la invisible. La visible somos todos los que nos decimos cristianos, ya sea de una secta o de otra o de cualquier denominación, todos somos cristianos. Pero la iglesia que se va, la iglesia invisible, esa es la que está luchando por mantenerse limpia y hacer la voluntad del Señor. Es difícil, tenemos pruebas y dificultades, pero también tenemos la ayuda del Señor y sabemos que estamos preparándonos para irnos con Él antes de la gran tribulación. Amén. La gran tribulación va a afectar prácticamente a la iglesia que se queda. Eso hay que tenerlo bien en claro. El enemigo se va a levantar contra todo aquel que invoque el nombre del Señor. Ya la iglesia no va a tener la ayuda que tenemos nosotros ahora, la ayuda del Espíritu Santo. Va a tener que pasar por su propia sangre, va a tener que padecer los problemas, los sufrimientos, todo tiene que pasarlo a través de ellos mismos, con sus propias fuerzas. Y al terminar los 3 años y medio, que es de la gran tribulación, cuando el hijo de perdición, el hombre de maldad, se siente en el trono del templo de Israel, que habrá sido ya levantado, se va a proclamar el mismo Dios. Los judíos, los israelitas se van a dar cuenta del gran engaño y del gran error que han cometido. Entonces aquí comienza lo que se conoce como la angustia de Jacob.
la apretura de Jacob. Hemos hablado ya acerca de las primeras trompetas. Hemos hablado acerca de cómo las tres primeras trompetas, perdón, cuatro, las primeras cuatro trompetas afectan solo y únicamente a lo que es la naturaleza. La primera trompeta cae un granizo con sangre que destruye los árboles y la maleza. La segunda trompeta, una montaña ardiendo en fuego, es tirada al mar. Creemos que es un volcán en erupción, posiblemente un volcán de tierra o puede ser también un volcán marítimo, el cual va a destruir una tercera parte de las animales que están en el agua, va a destruir una tercera parte de las naves que hay en el agua. La tercera es una estrella que va a caer ardiendo, que se llama ajenjo. Esta va a afectar los ríos y las aguas se van a convertir en ajenjo y muchos van a morir porque las aguas son amargas. En la cuarta trompeta hay un ángel que declara tres ayes. Estos tres ayes significa que lo que acaba de pasar, los juicios que acaban de pasar de las tres trompetas anteriores, estos son solamente un aviso de que algo más fuerte viene. Y en eso nos hemos quedado acerca del cuarto, de la cuarta trompeta. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis, capítulo 8, versículo 12 y 13. Esa es nuestra base de esta noche. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. O sea que la cuarta trompeta también afecta la naturaleza, solo que ahora va a afectar lo que está en el cielo, el sol, la luna, las estrellas. Eso para que entendamos que toda esta creación en la que nosotros tenemos parte, toda esta creación va a ser afectada por el juicio de Dios. O sea que el juicio de Dios no solamente va a ser aquí en la tierra. Por eso es que el Señor nos manda a que vivamos una vida que sea santa y que sea agradable al Señor, porque por muchos cohetes, naves que manden al espacio a buscar otro planeta que pueda sostener la vida humana, aún de ahí el juicio va a caer y todo va a ser destruido. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Amén. Hemos hablado acerca de que esto, de que el sol, la luna, que todo esto se va a oscurecer, no es solamente aquí en Apocalipsis donde aparece. Hablamos acerca de Mateo 24, 29, donde el Señor decía: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. O sea que ya Jesús estaba dejando saber de antemano lo que va a suceder durante la apretura de Jacob. Recordémonos que esto afecta no solamente a los judíos, sino que afecta completamente al mundo entero. Y como hemos dicho, también va a afectar el espacio sideral que nosotros conocemos, o sea, los cielos donde están las estrellas. Amén. Si me lee, por favor, en Lucas 21, versículos 25 y 26. Amén, amén. Amén. Lucas 21. Versículos 25 y 26. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en la estrella y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Amén. Amén. Recordémonos que que las tres primeras trompetas está hablando acerca de que va a ser dañado el mar, las aguas, las fuentes de las aguas y que la naturaleza, las plantas, la hierba, los árboles va a ser destruida una tercera parte de ellos. O sea, que cuando aquí el Señor está hablando acerca del bramido del mar, es esto mismo que está diciendo. Es esto mismo que él está dejando saber acerca de esa montaña de fuego que va a ser arrojada en el mar. O sea que si lo vemos claramente, el plan de Dios no cambia nunca, sino que sigue un patrón que ya él ha establecido. Y lo que fue dicho, tanto en el Antiguo Testamento como cuando Jesús estaba acá, como lo que se dijo a través de los apóstoles y profetas, todo ha de cumplirse. No hay forma en que el hombre pueda hacer que Dios cambie su plan. Está dicho, está escrito y así será. Y recordémonos que esto de las estrellas también lo encontramos allá en Joel, cuando el Señor dice a través de Joel que él iba a derramar su Espíritu Santo. Y también dice que el sol no dará su luz y la luna se convertirá en sangre. Es lo mismo que estamos hablando ahora aquí en Apocalipsis. Hay una correlación completa, no hay nada que sea diferente. No, ya está dicho. Ay, dijo aquel ángel, de los moradores en la tierra a causa de los otros toques de trompeta. Los ayes del ángel están bien fundados, porque un tercio de toda la población morirá en las siguientes tres trompetas. Recuérdese, la tierra está habitada por billones de personas. Una tercera parte es bastante, pero aún quedan dos terceras partes vivas. O sea, que todavía hay suficiente gente en la tierra para que lo que siga afectando a los moradores de la tierra. Amén. Este clamor de este ángel es porque verdaderamente
como dije ya, las primeras 4 trompetas solo son un anuncio, una advertencia de algo que está por venir. Recuérdese que en los sellos aparecieron cosas que afectaron prácticamente a los 144,000, a los 2 testigos y a la iglesia que se ha quedado. Nada de eso tocó al pueblo de Israel. Pero al abrir el 7º sello comienzan las 7 trompetas. Las primeras 4 son fuertes, pero mucho más fuertes son las siguientes. Y cuando lleguemos a la 7ª trompeta, vamos a entrar en lo que se conoce el cáliz de la ira de Jehová, porque estas van a ser las 7 copas de la ira. O sea que en vez de menguar, en vez de dar como diríamos, un descanso al hombre, se va a hacer más y más difícil. Las cosas van a suceder mucho más fuertes. El hombre no sabe verdaderamente lo que le espera. Nosotros lo sabemos. Y por eso tenemos que estar apercibidos, que no vayamos a ser encontrados faltos. Por eso es que es necesario que tratemos por todos los medios de vivir una vida agradable a Dios, no agradable al hombre, no agradable a mí mismo, sino que agradable a Dios. Aunque me duela, aunque yo crea que es ridículo, aunque me digan que eso es para otro tiempo, no. Si el Señor le demandó al pueblo de Israel, a nosotros nos demanda mucho más, porque el pueblo de Israel, sus pecados no eran lavados, sino que eran cubiertos por la sangre de animales, de machos cabrillos, de ovejas. A la iglesia los pecados le han sido borrados, y no es a través de la sangre de ningún animal, sino que a través de la sangre del Hijo de Dios, de Jesucristo. Así que lo que la iglesia se le demanda es mucho más fuerte que lo que se le demandó a Israel. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a todas estas señales que se han cumplido y de nosotros aceptar la voluntad de Dios tal y como está escrita. Y repito, aunque no me guste, aunque me duela, tengo que aceptarla, porque al cielo solo entramos a través de su voluntad. La única forma. Y hay que tratar de entrar, porque lo que viene, si hoy no lo logramos pasar, después va a ser mucho más difícil. El hombre ha llegado a ver estos espectáculos que suceden de la creación como cosas impersonales, fuerzas perpetuas. Durante la gran tribulación, Dios proclama su señorío por medio de una agonizante ruptura que tendrá entre él y el hombre. Recuérdese que mientras Dios tenga cuidado del hombre, mientras Dios esté todavía tratando de salvar al hombre, tenemos la esperanza y tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Pero cuando Dios diga hasta aquí, Él va a apartar su mano de donde está protegiendo al hombre. Entonces el enemigo de las almas va a comenzar a hacer
su trabajo más pesado de lo que se ha hecho hasta hoy. Y aparte de eso, Dios está conteniendo todavía su ira. No quiere derramar todavía su ira porque todavía nos está dando oportunidad. Pero cuando, como dice allá en Génesis 6, no por siempre contenderá mi espíritu con el hombre. O sea, la paciencia de Dios es longánime, pero tiene un límite. Y cuando llegue ese límite, cuando ya el hombre haya colmado la paciencia de Dios, entonces él comienza a derramar su ira. Sabemos que cuando ocurre un terremoto o que ocurre una inundación o que sucede un deslave, que hay algo, un tsunami, algo que es de la naturaleza que hace que el hombre tiemble, muchas veces el hombre se vuelve a Dios, se humilla ante Dios, pero cuando ya todo ha pasado, el hombre vuelve a hacer lo que hacía antes. Y eso lo tenemos, por ejemplo, ahí en el libro de Jueces. Dios apartó su misericordia y permitía que los pueblos enemigos atacaran a Israel, lo esclavizaran, que los hicieran, ¿cómo se dice?, sirvientes de ellos. Pero que cuando el pueblo de Israel clamaba a Jehová, él levantaba a un juez y este juez los liberaba de los pueblos que los tenían cautivos. Pero cuando ese juez moría, el pueblo volvía a hacer lo mismo que antes. Y el Señor dejaba otra vez que los pueblos enemigos se enseñoreasen de ello. Eso fue, lo podemos leer en todo el libro de Jueces, hasta que llegó el tiempo de Samuel. Y aún con Samuel, que fue el gran libertador en sí del pueblo de Israel en aquel tiempo, todavía Saúl no hizo lo que Dios le mandaba, sino que quiso hacer de acuerdo a su voluntad. Y eso trajo la desdicha de Saúl. Hasta que llegamos donde David, el cual, como dice la palabra, tenía el corazón de acuerdo a Jehová, o sea, que él sabía humillarse y pedir perdón. Y lo hacía no solo por él, sino también por su pueblo. Por lo tanto, permítame un momento, quiero ver algo por acá. Amén. Por lo tanto, esto va a estar sucediendo también en el tiempo de la apretura de Jacob. Y esto sucedió también en el tiempo de la gran tribulación. Muchos que sabían que era Dios el que estaba actuando, en vez de humillarse, lo que hacían es ponerse más rebeldes. Entonces, las 4 trompetas que pasaron simplemente está diciendo que viene algo mal. Y ese efecto de lo malo que va a venir se va a multiplicar en gran manera. Ahora, acerca de los juicios de las 4 trompetas. Esto no nos puede extrañar, porque verdaderamente estas trompetas van a ser tocadas en una forma en que, de acuerdo a la relación que tiene Dios con el hombre, con su creación, él ha tenido paciencia
y misericordia. Desde el tiempo de Adán, nosotros podemos ver cómo el Señor ha tenido tanta misericordia del hombre, que poco a poco le ha ido permitiendo cosas que el hombre quería, pero él siempre le daba a entender que a él no le agradaba. Y cuando él le permitía algo al hombre, entonces es que cambiaba, si se recuerdan, acerca de las dispensaciones. Cada dispensación comienza con una obligación, con un momento en que el hombre recibe bendición, pero también recibe una encomienda. ¿Ok? Y si el hombre lo hacía bien, todo estaba bien. Dios seguía con él y les ayudaba y todo. Pero cuando el hombre fallaba, entonces venía el juicio de Dios. Nos recordamos en el Edén, el juicio fue que Adán y Eva y todos los que estaban con ellos tuvieron que salir del huerto. Luego está el de Noé, que como el hombre estaba ya perdido prácticamente en la maldad, el Señor mandó el juicio del diluvio. Así todas las dispensaciones tienen su momento de misericordia de Dios, pero también tiene su momento de castigo de Dios. Ahora, Israel ha entrado en la semana 69. Hasta ahí se ha quedado quieto, pero no ha recibido el castigo, el justo castigo de Dios, el justo juicio. Pero aquí, en el momento de la tribulación, en la apretura de Jacob, es que Israel va a ser castigado por todo lo que no hizo de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que Dios no deja, como dice su misma palabra, no toma por inocente al culpable. Si nosotros cometemos algo que a Él no le agrada y no nos humillamos, no podemos esperar más que el juicio de Él. Él no quiere, por eso nos llama al arrepentimiento. Pero muchas veces nosotros, nuestra cabeza, nuestro corazón endurecido no nos permite oír y aceptar la voluntad de Dios. Estos juicios no deberían de extrañarnos verdaderamente. Lo único que detiene el poder de Dios es que hasta aquí, entre el hombre y el Padre, hay un abogado que es el que intercede por nosotros. Por eso, mientras nosotros tengamos ese abogado que es Jesucristo hombre, nosotros tenemos la gran oportunidad de volver a su presencia, que todos los errores que cometamos, Él intercede por nosotros para que el Padre no nos castigue. Pero como dice su palabra, tenemos que confesar nuestro pecado y apartarnos de él. Y cuando hablamos de pecado, no es solamente las cosas grandes que conocemos, los frutos, las obras de la carne, sino también los pecados pequeños, esas cositas que no les ponemos atención, esas cositas que nosotros creemos que Dios es amor y que Él no va a tomarlo en cuenta y que no. Todas esas cosas pequeñas nosotros tenemos que confesarla al Señor y apartarnos de ello. No es fácil, porque no es fácil si lo hacemos con nuestras fuerzas. Pero dice el Señor que Él nos va a ayudar
Él nos va a dar las fuerzas para que nosotros podamos apartarnos. Nos va a dar la solución de qué tenemos que hacer para apartarnos de aquello que puede manchar nuestras vestiduras. Dios hace esto simple y únicamente para enseñarle al hombre lo pecador que él es. Y que él quiere que nosotros nos volvamos a él con un corazón contrito y humillado. Ahora, a través de toda la historia del hombre, han habido siempre erupciones de volcanes, han habido terremotos, han caído meteoritos o aerolitos. También ha habido lluvias rojas. O sea que todo lo que va a suceder no es nada nuevo. Es simplemente que el Señor va a usar lo mismo que el hombre ya conoce, pero en tal punto que el hombre no va a poder decir que son cosas naturales. Porque sí, puede haber una erupción. Hemos visto cuántas erupciones en cuántos países, pero una de tal magnitud que mate una tercera parte de todos los seres vivientes en el mar y que destruya una tercera parte de todas las naves, eso hasta aquí no se ha visto. Mucho menos que un aerolito, una estrella caiga y que dañe la tercera parte de la fuente de las aguas y de los ríos y que las aguas se conviertan amargas. Tampoco lo hemos visto. Pero el Señor lo va a hacer para que el hombre entienda que es Dios el que lo está llamando a juicio. Los juicios obligarán al hombre a enfrentarse con el hecho de que él no es el Señor de este mundo. Y se verá forzado a reconocer que Dios es quien tiene todo el poder y controla la historia de la humanidad, llevándola hacia el fin que el mismo hombre ha decidido, que es lo que Dios también ha establecido. Dios no quiere que nadie se pierda, pero ha preparado un lugar que no era para el hombre, era para el diablo y sus ángeles. Pero por eso Él nos permite a nosotros hacer la decisión de vivir o de morir. Si vivimos, estaremos con Él por la eternidad. Si morimos la segunda muerte, eso es vivir en un tormento eterno, donde no tendrán descanso y estarán día y noche atormentados por una eternidad. Esto es para abatir el orgullo del hombre, para que el hombre entienda que Dios es Dios. Y aunque muchos quieren negarlo, aunque muchos tienen la idea de que Dios no existe, eso no lo deja de ser a él Dios. Él sigue siendo Dios. El que pierde es el hombre. Nosotros somos los que perdemos cuando no acatamos la voluntad de Dios. Sin embargo, las primeras 4 trompetas demuestran o revelan la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque estas trompetas solo son un juicio parcial. No es el juicio completo todavía. Estas trompetas solo afectan una tercera parte de cada una de las áreas que toca.
O sea, que Dios perdona más de lo que castiga. Ahora, las trompetas, recordémonos que siempre han sido usadas durante todo el tiempo de la humanidad. En el Antiguo Testamento, léame por favor número 10, versículos 2 y 3. Amén. De Amén. Apocalipsis. No, número. Oh, El libro de número. Números. Ay, perdona, si otra la tiene que coger, que empiece, porque yo para Amén. Amén. Lo que lee, mami, Y lee. la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 10, 2 y 3, ¿cierto? Amén. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Amén. Vemos aquí que las trompetas Dios las comenzó a usar desde antes. Y era un llamado. Había llamado para congregarse, había llamado para acercarse al templo, al templo o al tabernáculo. Había sonido que avisaba de peligro. O sea, que el Señor siempre ha dado esto de los sonidos de trompeta para que el hombre esté atento. Entonces, aquí en el Apocalipsis, estas trompetas están llamando la atención del hombre para que el hombre atienda y comprenda de que Dios está por cumplir lo que él ya determinó. Cuando hacemos un estudio cercano de lo que es el lo que es el Apocalipsis, vemos esa pausa que existe después de la cuarta trompeta, que es cuando el ángel sale para declarar esos 3 ayes. Esto es llamando al hombre para que atienda que lo que está sucediendo no es nada natural, que es algo sobrenatural y que la razón de eso es para vencer la resistencia de los hombres a creer lo que es la palabra de Dios. Los próximos juicios afectan al hombre directamente. Diga mi hermana Carmen. yo quería preguntar, pero usted la contestó, creo que entiendo. Cuando el ángel está gritando los 3 ayes, es para que el mundo oiga clarito, ¿no? Para que, ¿qué están supuestos? ¿Qué pueden hacer? ¿Se pueden rodillar en ese momento, clamar? No, Las normas han cambiado, siguen siendo los mandamientos con no. no. Recuérdese una cosa. Esto lo vio, lo vivió y lo escribió Juan estando en el Espíritu. Amén. O sea que estos ayes, estas trompetas, no van a ser oídas por el hombre natural. Él va a recibir el castigo de lo que está pasando. Pero ya el hombre ha oído tanto y tanto y tanto acerca de Dios que lo que él va a entender es que lo que está sucediendo tiene que ser obra de Dios. Y muchos de los que van a pasar por aquí se acordarán que se les ha dicho acerca de esto. Pero el oír la trompeta, el oír el ay, eso solamente fue para Juan. Y él lo escribió para que nosotros tengamos conocimiento de ello, que entendamos. ¿Ok? Así que no, el hombre no va a oír nada. El hombre natural no va a oír nada, pero sí va a Va, mira, sufrir las consecuencias de ello.
Ok, ahora entiendo. Y ellos tienen que seguir los mandamientos totalmente a seguir. Ok. Sí, ellos están supuestos Esperamos que haya Biblia. La Biblia posiblemente van a ser destruidas, porque recuérdese Amén. que al principio, cuando el enemigo se levante, él va a ir en contra de todo lo que se llame Dios o que sea objeto de culto. O Ujú. sea, que todo lo que sea relacionado a Dios, cualquier Dios, no solamente Jehová Dios, sino que también de esos dioses ficticios, todo eso va a ser destruido porque Él quiere que la adoración se le dé a Él nada más. Ujú. Así que Y, Biblias, y estaban todos advertidos, no se pueden quejar. exacto, exacto. Todo el mundo está advertido de que esto viene. Y cuando vean que una iglesia desaparece, muchos van a decir que es algo diferente, que los Que platillos fueron, voladores vinieron a recoger gente, que fueron los aliens por la Ajá. noche. Y muchos no van a querer aceptar eso, pero los que han oído, tantas veces de que esto viene, ellos sí se van a dar cuenta. Y entonces van a querer que el Señor los venga a recoger también, pero ya es tarde. Sí, los que entraron y se salieron, los hijos de los que estaban en la iglesia que tampoco escucharon, los familias, todos saben. No hay Amén, excusa. Dios me lo bendiga. amén, amén. Vamos a entrar entonces acerca de la trompeta número 5, porque los próximos juicios afectarán directamente al hombre. En vez de hacerlo a través del medio ambiente, hoy va a afectar directamente al hombre. Desde esta trompeta 5 serán juicios que claramente vamos a ver que son actos demoníacos, que van a torturar sin piedad a los que no tengan el sello de Dios en sus frentes. O sea, que de aquellos 144,000 sellados, todavía van a haber muchos que van a estar vivos en este tiempo. Pero como siempre, el Señor va a proteger a esos que están sellados en cierta manera, para que no sufran todas las consecuencias que el mundo va a sufrir. Pero llega un momento donde estos sellados van a morir todos, que es cuando se cumple el número que estaban diciendo las almas que están allá bajo el altar de Dios, que le decían, ¿hasta cuándo, Señor, vengarán nuestras vidas de los hombres que están en la tierra? Así que cuando ese último parta de esta vida, entonces, vamos para adelante. Apocalipsis 9, versículos del 1 Amén. 11. Del 1, es largo. Del 1 al 11. Yo lo leo, no hay problema. Léalo usted. Ah, Apocalipsis 9, versículo 1 al 11. A esta hay que ponerle cuidado. Vamos a ir despacio. No creo que terminemos esta parte hoy, pero trataremos de completar lo más posible. Apocalipsis 9, del 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó
que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento será o era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. En la cabeza tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían coraza como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Parecería que es algo fantástico, sacado de una novela de ciencia ficción. Y así lo toman muchos. Hay muchos que creen que todo esto es simbología nada más, que estos son figuras que hay que encontrarle a una respuesta que sea lógica. Pero recordémonos que con Dios la lógica no funciona. Él no está sujeto a lo lógico del hombre. Y lo que él escribió, si hasta aquí ha sido algo que físicamente va a ser soportado por el hombre, no hay razón para pensar que esto también es simplemente una figura. Esto es algo que va a suceder. Ahora, lo que sí nosotros podemos encontrar es qué es, de dónde es y cómo es que va a suceder, teniendo en cuenta de que va a suceder. Ya está dicho, ya está escrito y se va a cumplir. Esa es una de las razones por la cual el hombre casi no entiende lo que es el libro de Apocalipsis, porque humanamente no lo podemos entender. Humanamente no entendemos cómo un Dios de amor puede castigar al hombre. No podemos entender que un Padre amoroso permita que el hombre vaya a sufrir por una eternidad. Humanamente no, pero la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, es que es así, tomando en cuenta que no es Dios el que va a castigar al hombre, sino que es el hombre que va a buscar el castigo. Dios le da la oportunidad de no sufrir. Él nos da la oportunidad de no fallar. Es más, Él nos ayuda a no fallar. Él abre nuestro entendimiento, nos da sabiduría, nos enseña. Pero si nosotros no nos atrevemos a hacer la voluntad de Dios, no podemos culpar a Dios. Somos nosotros.
el hombre, el que es dueño de su destino. El Señor dice de que si el impío se apartare de su impiedad, todo lo malo que haya hecho le será perdonado y se le contará nada más del momento en que se apartó de la impiedad. Pero que si el justo se apartare de su justicia, toda la justicia que había hecho se olvidará y va a pasar el castigo de los impíos. Vuelvo y repito ese versículo tan fuerte. Dios no tomará por inocente al culpable. Hay que mantener eso siempre en la mente, de que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, si de alguna forma estamos dañando algo, hay que tener cuidado, porque Dios está en el cielo y está viéndonos. Y no solamente por encima, sino que Él conoce hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos y lo más profundo del corazón. Así que a ponernos de cuenta con Él. Ahora, cuando leemos estos versículos, la palabra dice que la quinta trompeta desata una plaga de langostas demoníacas que atormentan a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y recordemos que los únicos que tienen el sello de Dios en su frente son los 144,000. Los demás están expuestos a estos sufrimientos. Ahora, el versículo 1 dice que cuando el ángel tocó la trompeta, Juan vio una estrella que cayó del cielo a la tierra. ¿Cómo es posible que una estrella? Bueno, no fue un meteorito, no fue una roca. ¿Sabe por qué? Porque luego dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. O sea, que esta estrella tiene que ser un ángel. Muchos creen que puede ser un demonio que viene y que se le da. No. Primero cae del cielo, viene del cielo y el diablo y sus demonios no pueden entrar al cielo de Dios. No pueden. Imposible. Nunca han estado ahí arriba y nunca van a estar. Entonces, si se le dio algo es porque podía sostenerlo. Tiene manos. Por lo tanto, tiene que ser un ángel. Amén. Y se le dio, dice, la llave del pozo del abismo. Ahora, ¿quién tiene esa llave del pozo del abismo? El Señor. Amén. Porque recordémonos que Jesucristo, cuando murió en la carne, entregó el espíritu a Dios porque a Dios le pertenece, porque todo espíritu viene de Dios y a él vuelve. Pero el Cristo, que es el que habitaba, así como el alma que tenemos nosotros habita dentro de este caparazón de carne, así el Cristo estaba habitando en el cuerpo de Jesús. Fue Cristo el que bajó a las profundidades. Está hablando del abismo. Bajó a las profundidades y le quitó las llaves de la muerte y del abismo a quien tenía
el poder sobre la muerte, que es el diablo, Lucifer. Entonces, él lo dice en Apocalipsis también, en capítulo 1, si mal no me recuerdo, que él tiene las llaves del infierno y de la muerte. Ahora, si él tiene las llaves del pozo del abismo, ¿dónde está este abismo? ¿Qué es este abismo? ¿De dónde aparece este abismo? Vamos a tratar de acercarnos un poco a ello. Léame Génesis 1 y 2, por favor. Génesis 1, Venga, versículo 2. Génesis 1, versículo 1, versículo 2. No, solamente el 2. El 2, Génesis 1, 2. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. O sea que desde Génesis nosotros encontramos este abismo. ¿Dónde? Aquí en la tierra. Solo que tenemos que recordarnos que en este momento la tierra y el cielo están unidos en el mismo ámbito. No es como hoy, que nosotros estamos en un lugar material y el cielo de Dios está en un lugar espiritual. No, ellos estaban comunicados en el mismo plano, la tierra y el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Génesis, allí en el capítulo 1, nos habla que el Señor separó las aguas de la tierra de las aguas de los cielos e hizo un vacío. Y este vacío él le llamó cielos, o sea, que estaban unidos. Pero cuando el Señor mandó, las aguas de abajo se separaron de las aguas de arriba. O sea, que dejaron de estar en el mismo plano. Ahora la tierra, las aguas de la tierra están en un lado físico, mientras que el reino de Dios sigue siendo espiritual. Por eso es que nosotros no podemos aceptar que han habido personas que han llegado a ver el cielo de Dios. Imposible que ojos carnales puedan ver las grandezas de Dios. Pablo dice que él no sabía si vivo o si muerto, pero que fue llevado al paraíso. Entonces, quiere decir que estaba en el espíritu. Y allá se le enseñaron cosas grandiosas que no se le permitió que las dijese, pero que según él son cosas que no han oído, no han visto, ni han subido al corazón de los hombres. O sea que no las podemos ni imaginar las grandezas que el Señor le mostró. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿qué sucede con el abismo? Primero, Dios nunca crea algo en desorden. Recuérdese que aún para hacer la tierra, Él la midió, Él pesó el polvo con el cual la iba a hacer, Él la designó, Él la formó completamente. No hizo algo que estaba vacío y desordenado, no. Hizo algo perfecto, porque todo lo que Dios hace es
Perfecto. Ahora, en esta tierra, Dios preparó un lugar que él llamó Edén. Solo que este Edén no tenía vegetales, no había vegetación. Lo que había eran piedras preciosas. Era un Edén mineral. En este Edén, él, cuando creó a Lucifer, que fue el último de los querubines que él creó para aquel tiempo, porque era el sello de la creación angelical, y se sabe que el sello nunca se pone antes, sino que se pone hasta el final. Este querubín no estuvo en el cielo, sino que lo pusieron en el Edén mineral y le dieron los instrumentos de música y se le permitió que guiara, que enseñara, que tuviera a su cargo una tercera parte de las huestes angelicales. Estas eran lo que tenían la sinfonía para alabar a Dios. Lo hacían desde la tierra. Aquí es donde viene el problema cuando este querubín llamado Lucifer, que nosotros conocemos como Lucifer, pero en sí su nombre en hebreo es Jaliel. Este querubín decidió rebelarse contra Dios, convenció a estos ángeles que estaban bajo su cuidado y quiso llegar al cielo. Cuando iba para arriba, porque dice, subiré. Eso nos da a entender que estaba abajo. Iba para arriba. Cuando iba para arriba, se le puso en medio Miguel, el arcángel, con todos sus ángeles. Recuérdese, Lucifer tiene una tercera parte. Miguel tiene 2 terceras partes. Y hubo esa batalla celestial, donde Lucifer perdió la batalla, Miguel ganó, y dice Jesús que él vio caer a Lucifer como un rayo. O sea, que cayó con un golpe fuerte. Y aquí es donde nosotros creemos que se formó ese abismo. Y ese abismo, ahí fueron encerrados en prisiones de oscuridad la mayoría de los ángeles caídos. Algunos creen, dicen, de que estos ángeles fueron apresados allí porque son demasiado poderosos, lo cual no es verdad. ¿Por qué? Porque Lucifer es el mayor de todos ellos. No hay otro ángel caído que sea peor que Lucifer. Ellos eran seguidores de Lucifer. Así que tenemos ahora cómo es que aparece ese abismo y para qué sirvió. Si hay alguna pregunta hasta aquí o alguna aportación. ¿No? Amén. Entonces, vamos a darle gracias a Dios porque hasta aquí nos ha llevado y sabemos que
poco a poco vamos a ir desentrañando estos, no son misterios, porque no son misterios, sino que son pasajes que están ocultos y que el Señor nos permite desentrañarlos para poder aprender con el propósito de nosotros llevar las buenas nuevas a todo aquel que quiera oír y así enseñarles que hay necesidad de, de correr, de correr hacia Cristo Jesús. Diga mi hermana Rosa. Sí, pastor, Dios bendiga a todos. Mientras usted mencionaba de que de verdad Dios creó todo perfecto, o Él crea todo perfecto, me surgió la pregunta de que entonces, ¿por qué la tierra estaba desordenada y vacía? Si Ujú. si él fue que la creó. Amén. Amén. Bueno, lo vamos a dar ahora porque si no no nos vamos a comer ese dulce fácilmente. Ok, lo que sucede, ok, la tierra estaba habitada por Miguel y sus ángeles, o sea que estaba ocupada. Dios la creó en orden. La luz de Dios caía sobre Lucifer y esa luz se expandía por todo el universo. O sea que había una luz que reflejaba en todo. Y esto fue lo que hizo que Lucifer perdiera la razón. Digo yo así. O sea que se volviera orgulloso. Cuando sucede la batalla en el cielo, el golpe que Miguel y sus ángeles dieron en la tierra fue suficiente para desordenar todo. ¿Ok? Desordenar todo. ¿Qué pasa ahora? Sucede de que ya Lucifer y los ángeles que le siguieron ya no están en la tierra. Ahora están en prisiones de oscuridad. Usted sabe que ellos no habitan aquí en la tierra. Ellos habitan en el segundo cielo. Entonces, cuando nosotros encontramos que dice que la tierra estaba desordenada, fue por ese golpe que cayó y que después Lucifer y sus ángeles cuando cayeron. No, Lucifer. Ay, si dije Miguel, perdón. No, es Lucifer. Entonces, todo quedó desordenado. Quedó oscuro porque le quitaron la luz a Lucifer. Ya él no podía ni puede esparcir la luz de Dios. Él es un ángel de oscuridad. Y como está prisioneros en esas sombras de oscuridad, la tierra está vacía. Ahí es donde nosotros encontramos ese versículo, que la tierra estaba desordenada y vacía. Amén. Sí, pastor, entonces quiere decir que hubo un tiempo, pasó un tiempo entre la creación del cielo y la tierra, el cielo y la tierra, pasó un término de tiempo cuando ya después menciona y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Sí, pasó un tiempo. La secuencia de la creación, aunque en Génesis 1 y 2 no lo menciona exactamente así, pero cuando buscamos dentro de la palabra todo lo relacionado nos damos cuenta. Primeramente, que Dios lo primero que creó fue los cielos. Eso fue lo primero. Después de crear los cielos, creó las huestes celestiales antes de crear la tierra. ¿Cómo lo sabemos?
En Job dice que cuando él trazaba el círculo de la tierra, que los ángeles, ahí dice los hijos de Dios, dice las estrellas, se regocijaban al ver la obra que Dios estaba haciendo y aplaudían. Quiere decir que antes de la tierra ya habían ángeles. Después de la creación angelical, el Señor crea la tierra. Al crear la tierra, toma la parte que se llama Edén y crea a Lucifer y lo pone ahí en el Edén. Así que sí, hay un tiempo que no podemos discernir en ninguna forma de cuánto fue lo que pasó. Recordemos que estamos hablando acerca de el kairos de Dios, o sea, la eternidad de Dios. No podemos definir, no podemos ni pensar, ni siquiera imaginar cuánto tiempo pasó. Pero sí hubo un tiempo entre creación y creación. Amén. Amén. ¿Algo más? Amén. Si no hay nada más, entonces vamos a despedirnos esta noche para pedirle al Señor que nos permita nuevamente estar el próximo lunes y que todo lo que hayamos hablado haya sido para bendición y crecimiento de cada uno de nosotros. Pastor, si nos puede llevar en oración, por favor. Amén, si Dios le bendiga. Amén. Está bueno. Está buenísimo estos estudios, sí. Vamos entonces así a ser despedidos. Amén. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Padre amado, por habernos permitido, Señor, estar en esta reunión, esta enseñanza, Padre, tan importante para nosotros, Dios. Te damos gracias, Padre amado. Permítenos, Señor, que así como la damos, la recibimos, la podamos dar, Dios mío, y que le tomemos muy en cuenta, Señor, estas cosas, Padre. Damos gracias por todos y cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por el maestro. Síguele ayudando, síguele bendiciendo, Padre amado, dándole fuerza, salud, Señor, para que él pues pueda seguir, Dios mío, escudriñando a profundidad más y más tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por él, su familia. Gracias por este pueblo que ha estado, Dios mío, atento a esta palabra. Nos despedimos, Señor, de estos medios. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero, mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro, al taller